Soy Macarena y en nombre de Alacip Joven y de mis otros compañeros y compañeras les damos la bienvenida al conversatorio Autoridades de Mesa y Ciudadanía Empoderada, Visiones de Brasil, Ecuador, El Salvador y Argentina. Bueno, contamos con la presencia de cuatro expositores, dos expositores y dos expositoras, que nos van a comentar, de acuerdo a su experiencia y sus estudios, bueno, cuál es el rol de las autoridades de mesa en cada uno de esos países. La dinámica de este conversatorio, vamos a tener primero a los expositores y expositoras, que van a tener un tiempo de 15 minutos para exponer. Yo cuando queden 5 minutos les voy a avisar y una vez que termine la ronda de exposiciones, vamos a abrir un espacio para preguntas, tanto de quienes están presentes aquí en el Zoom como quienes estén viendo el conversatorio por nuestro Facebook. Bueno, vamos a comenzar por María Isabel Baranoa, que es de El Salvador. Ella es catedrática de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador. Bienvenida, María. Aquí tienes tus 15 minutos. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con todos ustedes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Realmente, cuando recibo la invitación y conversando también con los colegas de la Universidad de La Plata, me manifestaban el interés que tenían en conocer el proceso que vivió El Salvador en cuanto a lo que se le llamó la ciudadanización de las juntas receptoras de votos. El Salvador, ese es el nombre, las siglas que se utilizan, y para quienes hayan sido observadores en algún momento, recordarán que siempre se refiere el Tribunal Supremo Electoral a una JRB, que es una junta receptora de votos. Concretamente, bueno, la autoridad electoral en El Salvador es el Tribunal Supremo Electoral, que ejerce funciones tanto jurisdiccionales como administrativas en materia electoral, y en la jornada electoral se establecen organismos electorales temporales que fungen en el marco del proceso electoral. El Salvador tiene 14 circunscripciones, son 14 departamentos en el país. Por lo tanto, conforma 14 juntas electorales departamentales, y luego se conforman las juntas electorales municipales. El Salvador tiene 262 municipios, que es un país bastante pequeño. Tenemos municipios, son 262 municipios y se conforman juntas electorales municipales. ¿Por qué llegó a las juntas electorales municipales? Porque de aquí parte la autoridad electoral, luego para la coordinación que tienen con las juntas receptoras de votos que se establecen en cada centro de votación. El Salvador tiene el mecanismo del voto domiciliar, le llamamos aquí. Esto permitió que la conformación de los centros de votación fuese un poco más cerca del área de vivienda de la ciudadanía. Y también esto permite una mayor participación. Estos elementos los pongo en contexto porque en el 2018, digamos, el proceso electoral y un poco de años previos se fue transformando a raíz del cambio de modalidad, sobre todo de la votación para los diputados. El Salvador tiene una asamblea legislativa conformada por 84 diputados y tiene una modalidad de voto bastante compleja que sé que varios de ustedes conocen. Es las listas abiertas y desbloqueadas para la elección legislativa. Luego, para la elección municipal tenemos la conformación de consejos municipales plurales, de manera que estos procesos, aunque no es materia para nosotros en este conversatorio hablar de toda la complejidad y modalidades de voto que tenemos, sí implicó para los miembros de juntas receptoras de votos un nivel de capacitación mayor. ¿Y por qué? Porque a partir entonces de 2018 tenemos lo que se llamó
la ciudadanización completa de las juntas receptoras de votos. ¿Por qué se le llamó así? Porque anteriormente podían conformar las mesas o las juntas receptoras de votos personas que estuviesen afiliadas a partidos políticos. Este fue el gran cambio que se dio y es por eso que mencionaba la complejidad que pudo conllevar tanto para la autoridad electoral de conformar las mesas de votación y sus autoridades con personas que no estuviesen afiliadas a partidos políticos. Recordemos que nuestro continente también atraviesa un proceso en el que la política o este tipo de actividades no suelen ser de la simpatía muchas veces, incluso de nosotros los jóvenes. Y eso fue un reto para la autoridad electoral en este proceso de cambio que hubo. De manera que al lanzar, digamos, esta modalidad y que las mesas o las juntas receptoras de votos tuviesen que estar conformadas por personas no afiliadas a partidos políticos, este fue el primer reto que enfrentó la autoridad electoral. Logró conformar las mesas y lo que sí se pudo hacer y lo que sí se habilitó es que los propios partidos políticos pudiesen proponer a la autoridad electoral un listado de ciudadanos que estaban en disposición de conformar las juntas receptoras de votos. Porque el reto mayor, digamos, o el miedo que se tenía es que, aunque las personas fuesen notificadas por la autoridad electoral que habían sido elegidas para ser miembros de mesa, estas no acudieran ni a las capacitaciones y peor aún a el evento electoral. No me estoy adentrando en la particularidad de la logística en la que incurre el Tribunal Electoral, porque se ha ido perfeccionando con el tiempo y, bueno, no ha existido hasta el momento un suceso en el que por esta modalidad de conformación de juntas receptoras de votos no se haya podido llevar a cabo el proceso electoral. Hay requisitos que tienen los miembros que conforman las juntas receptoras de votos y esos requisitos los filtra el Tribunal Supremo Electoral previo a notificarle al ciudadano que ha sido seleccionado para conformar la junta receptora de votos. Estos requisitos provienen de la normativa electoral y pues son bastante básicos. Pues, ser mayor de edad, ser salvadoreño, no estar afiliado a un partido político, que es, digamos, lo más importante, saber leer y escribir y no estar inhibido de sus derechos políticos y ciudadanos, como lo establecen los artículos 74 y 75 de la Constitución de El Salvador. La Junta Receptora de Votos está conformada por 5 miembros, un presidente, un secretario y 3 vocales. Vocal 1, 2 y 3. Cada uno es un representante propietario y también tiene un representante suplente. De manera que estas 10 personas tienen la obligación de asistir a las capacitaciones que brinda el Tribunal Supremo Electoral de manera presencial y de manera virtual. Hago la aclaración que también la capacitación virtual se implementó mucho antes de que tuviésemos pandemia. El tribunal ya había contemplado tener un aula virtual y esto lo hizo a través de la cooperación internacional de varias organizaciones que apoyaron al tribunal durante este proceso de capacitación y fue así como se logró tener el material virtual, digamos. Y hay un video que quiero compartir que es parte de esta aula virtual que el Tribunal Supremo Electoral pone a disposición tanto para la ciudadanía en general como para quienes van a conformar una junta receptora de votos. Ya en el evento electoral, las funciones están muy definidas en el instructivo de junta receptora de votos. Normalmente la responsabilidad, aquí estoy hablando en términos prácticos, recae en la presidencia de la junta receptora de votos. Es quien recibe al ciudadano cuando llega a votar, quien verifica su documento único y de identidad, que es una especie de cédula en algunos otros países, es el documento de identificación que un salvadoreño obtiene al cumplir la mayoría de edad y es el mismo documento que permite ejercer el sufragio. Nosotros no tenemos en El Salvador, no hay otro tipo de identificación
que se necesite para ejercer el voto más que el DUI, que es el documento único de identidad. Y es el presidente de la JRB quien verifica la identidad de la persona y luego pasa al secretario y a los vocales que ejercen funciones que son parte del procedimiento habitual de la votación, es la búsqueda en el padrón, poder sellar y certificar que esta persona es quien establece el documento de identidad, entregarle las papeletas de votación debidamente habiendo retirado las pestañas que la papeleta de votación tiene para entregarlo al votante y finalmente cuando el votante ha ejercido el sufragio poder registrar en la lista y poder marcar en uno de los dedos de la mano, que normalmente es el dedo índice o pulgar, que ha votado. Es una tinta indeleble que le identifica a los miembros de mesa que esta persona ya votó. Y es obligación de los miembros de mesa poder darle al ciudadano esta marca de la tinta indeleble para justamente confirmar de que ha votado. De manera que este es el procedimiento, digamos, es las funciones de la Junta Receptora de Votos, entre otras incluye poder recibir el material electoral, poder contar el material electoral, que existan al menos las papeletas mínimas para poder iniciar la votación. Y digo mínimas porque hay casos excepcionales que puede ser que el paquete electoral le falte algún bote de tinta adicional, los marcadores, pero la votación se inicia normalmente con todos los paquetes electorales y el material electoral dispuesto para la jornada. Pero esto recae, digamos, en los miembros de la Junta Receptora de Votos poder verificar, así como mantener el orden también de la fila, sobre todo cuando son votaciones municipales y legislativas, en las que confluye bastantes personas, y esto permite a la Junta Receptora de Votos manejar los tiempos y el orden la, eh, en la jornada electoral. Voy a compartir ahora, espero que podamos observarlo, la pantalla para ver el video que les decía yo sobre la conformación de la Junta Receptora de Votos. María, le quedan 5 minutos para cualquier El cosa así. video Bien, es de 39 segundos, así que bueno, lo vamos a perfecto. lograr. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Pueden verlo? Sí, se ve perfecto. Vamos a... Listo. Bueno, entonces, como ven ahí, hablaba de 5 o de 3 integrantes. Como les reitero, el número mínimo para conformar la Junta Receptora de Votos, caso extremo, es de 3. Siempre tienen que ser presidente, secretario y un vocal, y el máximo es de 5 cuando se encuentran los vocales completamente conformados. ¿Qué es lo importante del proceso? Realmente no hay un incentivo económico para la participación, es una selección aleatoria que hace el Tribunal Electoral. Hay un pago de un estipendio bastante mínimo y se da mucho después de la jornada electoral, de manera que no se puede concluir de que por un incentivo económico las personas participen en el proceso. Y yo creo que la lección más valiosa para El Salvador es que el paso o el salto que se dio con este proceso de ciudadanización, paralelo a la complejidad del voto para elecciones legislativas y municipales, es que en efecto la ciudadanía ha participado y quienes han conformado juntas receptoras de votos se han tomado muy en serio su rol, sabiendo que recae en ellos justamente el escrutinio y el conteo de votos.
finalmente, que es lo más esperado y lo más valioso para el ciudadano, saber de que hay una autoridad electoral que va a respetar su voluntad expresada en las urnas. Muchísimas gracias y espero haber ilustrado un poco sobre este proceso en El Salvador. Muchas gracias, María Isabel. Vamos a continuar con José Zurita Tapia, de Ecuador. Él es maestro de investigación en política comparada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, sede Ecuador. Bienvenido, José. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos, muchas gracias. Con todos y con todas, perdón. Muchas gracias por la invitación y por estar el día de hoy conectados. Voy a compartirles una pequeña presentación que he elaborado como para que tengamos una idea de cómo funciona el mecanismo de selección de los miembros de las juntas receptoras del voto. Un poco similar a lo que vimos con el caso de El Salvador. En Ecuador está también dividido de una manera similar. Tenemos un presidente de la mesa de la Junta Receptora del Voto, una persona que funge de secretario o de secretaria y tres vocales. Cada uno de estos tres vocales tienen derecho a un suplente. Entonces, por lo general suele haber un total de, de, de cinco, de cinco personas en mesa, más los tres suplentes que deben estar ahí presentes en caso de que el principal no se presente. Entonces, las juntas receptoras del voto en el caso ecuatoriano están reglamentadas por el Código de la Democracia, que es un código que genera el Consejo Nacional Electoral, perdón, que viene a ser este ente rector de todo el proceso electoral en el país. Entonces, de acuerdo con el artículo 43, las juntas receptoras de votos son organismos de gestión electoral con carácter temporal que se encargarán de recibir los sufragios y efectuar los escrutinios de conformidad con esta ley. Se integrarán con un mínimo de 3 vocales y un máximo de 5, según lo determine el CNE, dependiendo de cada proceso electoral. Esto depende sobre todo de la complejidad de cómo se esté llevando el proceso como tal. Y de requerirse una segunda vuelta, intervendrán las y los mismos vocales que actuaron en la primera votación. Entonces, como podemos ver, estos miembros de las juntas receptoras del voto lo que hacen es, como bien ya vimos en el caso salvadoreño, reciben los sufragios de las personas que se acercan a las votaciones y una vez que se cierran todas las urnas, realizan el conteo de votos y los informes necesarios para luego presentarlos a nivel nacional. El proceso de selección en territorio nacional, porque hay que aclarar que esto sucede tanto en el territorio nacional como en el exterior. También se instauran juntas receptoras del voto en el exterior. Este es un proceso aleatorio en territorio nacional, en donde la Coordinación Nacional de Procesos Electorales es la encargada de emitir las direcciones de las personas que son elegibles para este sorteo. Dentro de los requisitos encontramos que se debe ser ecuatoriano, tener entre 18 a 60 años de edad, haber concluido la instrucción general básica, gozar de derechos políticos o de participación, constar en el registro electoral y esta considero que es de suma importancia, estar domiciliado en la zona electoral en la que pertenece la Junta Receptora de Voto, ya que si la persona que fue seleccionada está domiciliada en otra provincia y no puede acercarse a la Junta, tiene que presentar el formulario de ausencia para que no incurra en penalidades posteriores. En este caso, la Coordinación Nacional de Procesos Electorales gestiona los listados de cada provincia de las instituciones públicas, de instituciones privadas, centros de educación media y superior, centros artesanales, centros de privación de libertad y personas con discapacidad. Este puede que les llame la atención en cuanto a los centros de privación de libertad. En el Ecuador, aquellas personas que hayan cometido algún delito o que ya no, pero que no
que no tengan una sentencia ejecutoriada a la fecha de las elecciones pueden votar, porque sus derechos políticos todavía no se han visto afectados. En cambio, así como tenemos criterios de inclusión en cuanto a las personas que pueden participar de las juntas receptoras del voto, también contamos con criterios de exclusión. Es decir, que se excluyen de integrar las juntas receptoras del voto a los candidatos de elección popular, a los dignatarios de elección popular en funciones, a policías y militares en servicio activo, a ciudadanos que laboren como conserjes en las instituciones educativas que funcionan como recintos, ministros, gobernadores, subsecretarios y más, así como estudiantes universitarios de carreras de ciencias médicas, veterinaria y agronomía, así como servidores de la salud que laboren en áreas de emergencia. Esto último, sobre todo, bueno, en el caso de policías y militares, si bien no pueden ser parte de las juntas receptoras del voto, tienen acceso a votar de manera, no es de manera obligatoria, sino lo pueden hacer de una manera voluntaria. Cabe recalcar que en el Ecuador, las elecciones, todos los ecuatorianos mayores de 18 años hasta los 64 años tienen es el voto obligatorio, mientras que las personas de 16 y sobre los 65 años ya tienen, al igual que policías y militares, tienen el voto facultativo, que ya no es obligatorio. Por otra parte, encontramos que el proceso de selección en el exterior dista un poco de lo que tenemos en el territorio nacional, ya que se consideran a los funcionarios ecuatorianos que laboren en oficinas consulares del Ecuador en el exterior o ciudadanos que voluntariamente expresen su deseo de participar, así como aquellas personas que ya participaron en procesos de elecciones anteriores como miembros de las juntas receptoras del voto. Em, las capacitaciones en el Ecuador antes se realizaban de manera presencial. Eh, todos todos los miembros de las juntas receptoras del voto estaban obligados, bueno, todavía lo están en la obligación de seguir una serie de cursos para poder llevar el manejo de las elecciones el día previsto. Sin embargo, por el tema de la pandemia este año, bueno, en las elecciones pasadas, el CNE vio en la obligación de cambiar esto y pasarlo a una modalidad virtual. Aquellas personas que son miembros de las juntas receptoras del voto tienen una serie de compensaciones. En estas últimas elecciones, tanto el Ministerio de Trabajo como el Consejo de Educación Superior, para poder brindar incentivos a que las personas se presenten como miembros de las juntas receptoras del voto, lo que hizo fue para aquellos trabajadores públicos y privados establecer directrices para brindarles un día de vacaciones a estos funcionarios por haber participado como miembro de la Junta Receptora del Voto dentro de los 30 días hábiles subsiguientes. Mientras que para aquellos estudiantes aquellos estudiantes universitarios que constaron como miembros de las juntas receptoras del voto, se les establece un reconocimiento académico. Esto, un ejemplo de ello puede ser el caso de la Pontificia Universidad Católica en Quito, que les dio 30 horas de servicio comunitario para que sume a las horas que deben contar previo a la graduación. Y por último, también tenemos una compensación económica para aquellos recintos electorales de difícil acceso o centros de privación de libertad. Así como tenemos estas compensaciones, también existe una serie de multas por inasistencia, las cuales son calculadas en función del salario básico unificado. En este sentido, encontramos que la sanción del 10% del salario básico por no asistir a las capacitaciones obligatorias. eh, Antes de continuar, cabe recalcar también que cada una de estas multas se van agregando si es que uno comete una sanción.
y no, digamos, no se presenta a la junta receptora del voto, también le aumenta son acumulativas. Entonces, por no asistir a las capacitaciones, en este caso, en función del salario básico, son $40. La sanción de no presentarse a la Junta Receptora del Voto el día de las elecciones es del 15%, un equivalente a $60. Solo ahí ya serían $100 de multa para la primera vuelta. En caso de existir una segunda vuelta y vuelve a suceder, son otros $100 más. Y la sanción del 10% por no sufragar, que viene a ser $40. Y también contamos con una multa en caso de que la persona que haya sido designada como miembro de la Junta Receptora del Voto decida abandonar sin ningún justificativo el día de las elecciones. Esto es considerado como una infracción electoral grave y tiene una sanción de 11 a 20 salarios básicos, es decir, oscila entre los $4,400 a los $8,000. La destitución o suspensión de derechos políticos hasta 2 años. Sin embargo, existe una serie de justificaciones por no asistir tanto a las elecciones como presentarse como miembro de la Junta Receptora del Voto, la cual es por mandato legal, por alguna calamidad doméstica grave el día de las elecciones, algún impedimento físico o de salud, la ausencia del país o el cambio de domicilio registrado y no registrado. Es decir, si semanas, registrado es cuando en el tiempo de cambio del padrón electoral las personas llenaron el formulario, pero en el sistema no se lo registró debidamente y fue seleccionado a una mesa que no está cerca de su nuevo lugar de residencia, y no registrado viene a ser aquellas personas que previo a las elecciones, llamémoslo unas semanas antes, hicieron algún cambio de residencia o se mudaron a alguna otra provincia y no pueden presentarse el día de las elecciones. Yo también les he preparado, bueno, encontré un video en cuanto a esto. No les voy a presentar todo porque es un poco largo, pero poder verlo. Solo déjenme compartirles la pantalla del video. Entonces,
Como vimos, ese video representa un pequeño resumen de lo que les presenté el día de hoy aquí. También es necesario aclarar que todas las personas que son designadas como miembros de las juntas receptoras del voto eh, suelen contar con una compensación económica al final de las jornadas. Es poco lo que se les suele dar, pero oscila entre los 10, $15 por haberse presentado el día de las elecciones y haber cumplido con este llamado cívico, como indica el Consejo Nacional Electoral. Y eso es un proceso que todavía se está ajustando. Todo lo que les presenté el día de hoy es en cuanto a las últimas elecciones que tuvimos, a las elecciones generales del 2021 y que, que más o menos todavía se encuentran una serie de falencias que es necesario poder revisarlas. Entre ellas es cómo poder mejorar el ausentismo de los miembros de las juntas receptoras del voto y un poco también esta apatía a formar parte de las juntas receptoras del voto. Eh, en esta ocasión equivale al 75% de estudiantes universitarios quienes conformaron cada una de las juntas receptoras del voto entre presidencias, secretarías y vocalías. Eso es en cuanto al caso ecuatoriano y cualquier duda o inquietud, al final podemos conversar un poco. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Vamos a continuar con nuestra otra expositora. Ella es Luciana Santana, de Brasil. Ella es doctora en Ciencia Política por la Universidad Federal de Minas Gerais, con un doctorado sándwich en la Universidad de Salamanca. Además, es miembro de la Red de Politólogas y de la Red Brasileña de Mujeres Científicas. Bueno, Luciana y Sebastián, que son los próximos expositores, cualquier cosa, si tienen algún video, fíjense, controlen el tema del volumen, por favor. Bueno, gracias. Bienvenida, Luciana. A, a ver. Ahí está. Ahora sí. Ujú. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación, especialmente a Isaac y José que hablaron directamente conmigo. No sé si sabéis, hoy es Día de la Independencia en Brasil, que acá estamos con muchos protestos en las calles, tanto contra y a favor del gobierno. Pues bien, les pido antes disculpa por mi español, que creo que está un poco olvidado, pero voy a hablar un poco despacito para que puedas comprender todo. Bueno, entonces, en Brasil, como sabéis, las elecciones se celebran en los años pares. Es una elección, en una elección elegimos el presidente, gobernadores, diputados y senadores en un año. 2 años después elegimos a los alcaldes y a los concejales. Los mandatos, con excepción de los senadores, duran 4 años. Los senadores tienen ahí 8 años de mandato. Las votaciones ocurren en Brasil por medio de las urnas electrónicas, y que en los últimos días ha tenido muchas peleas para que se cambie ahí la votación para incluir el voto impreso, pero creo que no va a lograr. Bueno, los órganos de la justicia electoral en Brasil, tenemos ahí el Tribunal Superior Electoral, los tribunales regionales, los jueces electorales y las juntas electorales. El Tribunal Superior Electoral
tiene sede en la capital de Brasil y es constituida ahí por el mínimo de 7 miembros, todos elegidos, y el presidente y vicepresidente de este tribunal son elegidos ahí entre los magistrados del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Tenemos entonces los tribunales regionales que también tiene ahí la composición de 7 miembros, y las juntas electorales, que son los órganos constituidos ahí, né, com faculdades exclusivas para verificar o escrutínio das eleições e a acreditação de los elegidos. E estão integradas por um juiz de direito, que é o presidente da junta, e 2 ou 4 membros designados por cidadãos de notória reputação. Em las juntas eleitorais temos aí, né, as várias sessões eleitorais que funcionam, onde funcionam as mesas receptoras, e as mesas receptoras são compostas por 6 funcionários, ou em Brasil denominamos como mesários. São esses funcionários que são nombrados por el juiz eleitoral. Todo o trabalho aí de la junta acontece meses antes de la eleição, desde o treinamento, e a mesa de recepção está composta por um presidente, uma primeira e uma segunda mesária, funcionária, e 2 secretários, además de um suplente. Actualmente em Brasil temos algo como cerca aí de 144 milhões de eleitores, e trabalhamos aí com 500 mil urnas eletrônicas, que, né, para gestionar esse gigantesco processo de votação, a Justiça Eleitoral conta com o apoio dos funcionários eleitorais, os mesários, são os que recebem a los eleitores e recorrem às firmas ou às marcas digitais. É que em Brasil, nem todos estados contam aún com as firmas digitais ou as marcas digitais. Alguns aún se encontramos aí, se há a necessidade de firmar manualmente. Também verificam esses mesários, esses funcionários, também verificam que eleitores estão ausentes e também participam da logística de toda a votação. Quem são, não, estes funcionários eleitorais? Os funcionários eleitorais são cidadãos comuns. A Justiça Eleitoral não os contrata, nem los seleciona previamente. De hecho, cada ano eleitoral, a Justiça Eleitoral de Brasil chama a milhares de mesários, de auxiliares, entre os próprios eleitores. E não há uma maneira de evitá-lo. Ou seja, o eleitor chamado a ser funcionário eleitoral durante o pleito deve prestar serviço em dia de las eleições. Se não se apresenta, há as sanções, assim como o caso aí de Equador. Há tempo aí para que este convocado se justifique, caso se ausente, pero se não justifica, tem que pagar algo como cerca de $10 como multa. Pero igual, não há
como he dicho, no hay una selección previa, pero hay algunas características de entre los electores que son preferibles y que son elegidas automáticamente. Primero, tiene que ser un elector, un votante mayor de 18 años y tiene que estar en día con sus obligaciones. Sin embargo, hay una preferencia a electores com estudos universitários completos e também professores ou funcionários públicos. Se há escassez de funcionários, de emissários com essas características, se elige aí os demais que estiverem disponíveis. Además, também é importante saber que votantes não podem ser agentes eleitorais. Os menores de 18 anos e os que não estén em dias com os tribunais. Además, aqueles que têm parientes, pessoas de sua família que está concorrendo a eleição, hasta o segundo grado de vínculo familiar. Asimismo, se prohíbe a los miembros del servicio electoral, a los agentes de policía, a las personas de confianza del Poder Ejecutivo y a los miembros de las juntas directivas de los partidos que ocupen cargos ejecutivos o legislativos. Entonces, essas pessoas não podem participar em las mesas diretoras aí do processo eleitoral. Os votantes que têm o desejo de ser agente eleitoral não têm que confiar com a suerte. Também se pode se oferecer para ser voluntário ante os tribunais eleitorais. Em la eleição de 2020, tivemos 1,5 milhão de funcionários eleitorais trabalhando nas mesas diretivas. Quase 600.000 desses funcionários eram voluntários. Para ser membro da mesa, de ser mesário, además de la própria busca de los tribunales, há a possibilidade de se inscrever-se na página web do tribunal ou acudir à oficina eleitoral em que este votante está inscrito. Como he dicho, não há uma seleção prévia, ou seja, não se avisa previamente que esta pessoa foi selecionada, pero igual se chega a sua casa a convocatória para que participe aí da mesa diretora. Ao redor de 2 meses antes da eleição, essas pessoas já recebem a convocatória. O eleitor convocado que não quer ser secretário pode também acudir à oficina e justificar por que não quer participar deste pleito. A solitude aí é analisada por um juiz que poderá denegá-la ou aceitá-la. Se depois desse período surge um motivo que impida ao eleitor atuar como membro da mesa eleitoral, também pode acudir ao registro eleitoral e pedir que se excuse.
se o juiz não aceita a solicitude, o eleitor está obrigado a trabalhar como agente eleitoral em los 2 dias de la votação. Se não se ausenta, como he dicho antes também, em um prazo de 30 dias, tem que pagar a multa. O serviço de um mesário, de um funcionário eleitoral, é obrigatório e não é remunerado. Pero igual, a essas pessoas se recebe uma compensação por esse serviço, que é um subsídio para alimentação, cerca de $10 por parte da Justiça Eleitoral. Então, não é uma remuneração efetiva, sino uma compensação por el dia de serviço, para que se pueda ir fazer para que se possa se alimentar. Também tem direito a 2 dias livres por cada 2 dias que trabalha como mesário. Em Brasil, este mesário trabalha el sábado antes da eleição, ajudando com toda a logística e em el dia da eleição. Pero igual também se pode compensar el dia del treinamento. Então, se há 3 dias de préstimos de serviço à justiça, pode aí ter 6 dias de descanso em seu trabalho. Por isso, muitos funcionários públicos preferem também que isso se passe, porque muitos da iniciativa privada suelen aí a não aceitar muito a situação. A formação desde a pandemia ha sido de forma virtual, pero como sabéis também, o último pleito que tivemos foi o ano passado, durante a pandemia, e tudo se passou bem, pero claro, com um pouco menos de comparecimento de eleitores. Já termino. Em la última eleição, como he dicho, durante a pandemia, ha se passado bem, pero antes foi necessário que a cambiar as fechas. Então, as eleições que sempre passam em Brasil em mês de outubro, se passaram aí ao mês de novembro. Então, houve retraso, mas igual houve também os procedimentos para evitar a contaminação e manter aí o distanciamento das pessoas na eleição. Então, creio que meu tempo já se ha encerrado. Hablamos em la ronda de perguntas. Gracias. Muchas gracias, Luciana. Y ahora vamos a continuar con nuestro último expositor. Antes de presentarlo, quería mencionar para quienes ingresaron después a la sala, de que está en el chat la ficha de asistencia para que la puedan completar. Es para un registro tanto de asistencia como para después emitir la certificación. Bueno, vamos con nuestro último expositor antes de comenzar con el espacio de preguntas. Él es Sebastián López, de Argentina, abogado graduado en la Universidad Nacional de La Plata, también es profesor en Ciencias Jurídicas y Sociales de la USAL y subdirector del Observatorio de Estudios Electorales de la Universidad Nacional de La Plata. Bienvenido, Sebastián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en primer lugar, Macarena, gracias. No sabía que eras argentina. Confundí tu acento con Tucumán, pero a mí me aclararon que no, que eras cerca de Tucumán, de La Rioja. De La Rioja. Uh-huh. Bueno, quiero agradecer también a Gastón, un amigo, bueno, a Isabel y a José. Bueno, José lo conozco porque lo hemos invitado el cuatrimestre pasado a la comisión para hablar sobre las elecciones de Ecuador.
A Isabel la conozco de hace mucho tiempo, hemos coincidido en muchas elecciones de América, creo que la última, no me acuerdo si era en México, bueno, he estado en El Salvador, hemos estado en Ecuador, bueno, en muchos lugares. Eh, y a Luciana no tengo el gusto de conocerla, pero bueno, también hemos estado en las elecciones, justamente en las elecciones de Bolsonaro, cuando ganó la elección en Río de Janeiro, conociendo un poco el sistema del voto electrónico que tienen allá. Y, y bueno, y le voy a hacer un comentario con respecto a qué bueno los 6 días de vacaciones, ¿no? Ser autoridad de mesa y tener 6 días de vacaciones es genial eso. Eso es genial. Bueno, yo preparé un PowerPoint. Macarena, te voy a pedir disculpas porque quizá me exceda 2 minutos del tiempo y No, no hay problema. no quiero dejar de agradecer también a todos mis alumnos que están acá, algunos funcionarios de los organismos electorales de la Argentina, que también he visto que están acompañándonos, al equipo mío docente. Así que bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Bueno, vamos a ver, ahora yo estoy tratando de... Ya teóricamente estoy más canchero para el Zoom, ya después de 1 año y medio dando clases con este sistema, pero bueno, ahí vamos a ver si lo pueden ver. ¿Pueden ver lo que estoy compartiendo? ¿Sí? Sí, se ve Bien, bien. perfecto, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar los 15 minutos ahora, ¿sí? 5 y 10 tengo que terminar. Bueno, vamos a hablar un poco de Argentina y especialmente porque tenemos elecciones el domingo, así que quise traerles algunos datos, voy a perder los primeros 3 minutos. Me dicen si hablo muy rápido, ¿sí? Porque quiero tratar de cumplir con el tiempo. Algunos datos demográficos nuestros, propios, argentinos, que son los siguientes. Creo que lo están viendo, tenemos una población, no se hizo el censo el año pasado por la pandemia, pero tenemos una estimación que tenemos 45 millones de habitantes en la República Argentina, y tenemos casi 2 millones de esos 45 millones de habitantes, casi 2 millones de extranjeros que están viviendo en la Argentina y que además pueden votar. Eso también es interesante. En los últimos 10 años se recibieron a casi 1/4 de millón de extranjeros en la República Argentina. Lo que está abajo es la esperanza de vida, el promedio de esperanza de vida de la Argentina, que son más o menos en 73, 74 años de edad. Y en el mapa que ven a su derecha sería, lo que van a ver es la población, pero específicamente la densidad poblacional. Ustedes van a ver que las provincias más oscuras de Argentina son las que tienen más población. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es esta, que tiene el 38% del padrón electoral. Es decir, que la República Argentina, obviamente, con el 38% del padrón electoral, la elección, la gran elección de este domingo y de cada elección que tenemos cada 2 años, se da en la provincia de Buenos Aires. El resto de las provincias importantes, perdóname Macarena, porque La Rioja tiene poca población, pero bueno, ahí tenés Tucumán al lado, con una gran cantidad de densidad poblacional, Santa Fe, Mendoza y Córdoba, que son las provincias que tienen mayor cantidad de electores en la República Argentina. Vamos ahora sí a darnos una idea de lo que va a ser la elección del domingo que viene. Esto es, tenemos 17.000 establecimientos de votación. Digo establecimientos de votación porque normalmente se votan en escuelas, pero en esta elección en pandemia se van a habilitar estadios, canchas de básquet, algunos clubes deportivos, algunas oficinas del Estado que tengan patios y que estén abiertos como para poder votar con mayor tranquilidad. Esto hace que se ampliaron los establecimientos de votación para las 101.500 más o menos mesas receptoras de votos. ¿Todo para qué? Para 34 millones de electores. Recordamos, tenemos 45 millones de habitantes y son casi 34 millones y medio de electores que estamos habilitados para votar el domingo que viene. Una de las cuestiones que más nos preocupa desde el Observatorio Electoral es la participación electoral. Acá tenemos un gráfico desde la vuelta a la democracia. Nosotros tenemos una democracia interrumpida desde 1983 hasta ahora, con crisis en el medio, pero que siempre de estas crisis salimos votando. Fíjense que tenemos una participación con un voto obligatorio, como es en Ecuador, bueno, como es en Brasil. Ahora vamos a ver el mapa de la obligatoriedad del voto.
pero van a ver que históricamente desde el 83, en la vuelta a la democracia, teníamos un porcentaje que excedía el 85% de participación electoral. Esto a un padrón del 100% hay que sacarle la gente que después que cierra el padrón no está más en este mundo, que no está en la Argentina, que está a más de 500 kilómetros y no puede votar. Es decir, que tenemos una participación que desde 1983 hasta la elección de 2019 supera con creces el 83%. Van a ver que las líneas más bajas son normalmente las elecciones de medio término, es decir, la elección que tenemos ahora el domingo. Y van a ver también que a partir del 2011 se le va a agregar las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, este sistema de primarias para todos los argentinos que tenemos en forma obligatoria que concurrir a votar. En las PASO, en estas primarias de elecciones de medio término, van a ver que son los porcentajes más bajos, es decir, estos que tenemos acá, ¿no? Estos de acá, bueno, en las PASO del 2015 que fue presidencial también, pero en el 2017 fíjense que fue a votar menos del 75% de los electores en la elección de medio término. Vamos entonces a ver que nuestro voto en la Argentina es obligatorio. Esto está sacado de IDEA. Van a ver los países que están en violeta tienen el voto obligatorio y la mayoría, como van a ver, la votación no es obligatoria. Entre ellos, fíjense, América del Sur, salvo Chile y Colombia, ¿no? El caso paradigmático, Colombia y Chile en América del Sur, no son obligatorios y tienen una escasa participación política en cada una de las elecciones. También tenemos el voto joven. A partir del 2012 se sancionó una ley donde le va a extender, le va a permitir a los jóvenes entre 16 y 18 años, 16 y 17 en realidad, poder votar. El voto es obligatorio por nuestra Constitución Nacional. Lo que no le va a pasar a los jóvenes de 16 y 17 años que van a votar es que si no concurren a votar, no van a pagar la multa, no van a ingresar al registro de infractores. Y acá les traigo un dato, esto es difícil de conseguir, esto lo hizo CIPEC y está basado en los datos del INDEC en la Argentina, que es el organismo que se encarga de las estadísticas y los censos. Fíjense que la participación del voto joven por primera vez en la elección del 2013, de 16 años era menos del 50%, de 17 años del 50%. Y lo comparamos con los otros argentinos electores que no están obligados a votar y ser sancionados, y si bien están obligados no son sancionados, que son las personas que tienen más de 70 años. Fíjense que ahí fueron a votar el 41% de los electores. Esto es un dato de la elección del 2013. Vamos a ver qué es lo que pasa en nuestra elección. Otra cuestión interesante a tener en cuenta, sobre todo para los compañeros que están en el Zoom, que no son de Argentina, es que nosotros tenemos un sistema de votación que es diferente al de Brasil, que es de voto electrónico totalmente, que les costó muchos años conseguir ese sistema de votación electrónica, y los países como Ecuador, El Salvador y Chile, que tienen un sistema de boleta única de papel. Nosotros tenemos un sistema que se llama boleta múltiple, y es diferente en algunas cosas como para entender el por qué, ya voy yendo a las autoridades de mesa, para entender por qué es tan difícil ser autoridad de mesa en la República Argentina. Estos son imágenes de las boletas que vamos a tener, en este caso traje las de la ciudad de Buenos Aires, que van a estar en el cuarto oscuro, o cámara secreta. Ahora vamos a ver. Este es el sistema, el proceso de votación, que no me voy a detener, pero sí les quiero hablar acerca de qué es el cuarto oscuro, porque muchos de ustedes, cuando hemos hablado, ¿no? Hemos hablado en alguna misión de observación electoral, un cuarto oscuro, uno se imagina que es algo oscuro. Como en otros países se llama cámara secreta, recinto secreto, etcétera, etcétera. Nosotros lo llamamos cuarto oscuro, pero no está oscuro el cuarto, sino que se le llama cuarto oscuro porque tiende a hacer el secreto del voto como una de las características que tenemos en nuestra Constitución Nacional de nuestro sufragio. Esta es una puerta de un cuarto oscuro en una mesa de la Argentina, y van a ver que es un aula. Usamos las aulas donde esa puerta se cierra, y van a ver que hay mesas donde están apoyadas las boletas de votación, de sufragio. Es decir,
Los presidentes de mesa al elector no les dan, como en Ecuador y como en El Salvador, la boleta de papel para que con una lapicera marquen en un cubículo secreto la opción de voto, sino que nosotros le damos un sobre vacío, el presidente de mesa le da un sobre vacío, el elector entra a este cuarto oscuro, elige una de las boletas de las opciones que hay, ensobra ese voto y lo pone en la única urna que hay para todas las categorías, porque van a ver, voy a volver atrás, van a ver que acá en este caso hay categorías, en el medio de cada una de estas boletas de sufragio, hay una línea punteada y se puede cortar boleta y votar. Por ejemplo, un candidato a diputado nacional y otro candidato a diputado provincial de otro partido. Esto lo vemos, por ejemplo, en Chile, que tiene el voto separado por categoría, y tenemos tantas urnas como categorías de voto hay. Bueno, bien hasta acá. Macarena, ¿vengo bien con el tiempo? Sí, perfecto. Quedan Bien. 7 minutos. Bien, vengo bien entonces. Entonces, vamos a hablar de, ya hablamos del sistema de votación, y ahora sí vamos a empezar a hablar de las mesas receptoras de votos, se llaman en Argentina, que tienen hasta 350 electores por unos artículos del Código Nacional Electoral. En esa mesa, tal como sucede en todos los países que están participando de este conversatorio, hay lo que nosotros llamamos fiscales, en algunos países se llaman personeros, miembros de los partidos políticos, que van a fiscalizar. En esta mesa lo que vemos es un presidente que tiene una credencial, y los otros son fiscales de los distintos partidos políticos que están fiscalizando todo el proceso, desde la apertura de la mesa a las 8 de la mañana, hasta que termine el escrutinio provisorio que se hace en esa mesa después de las 6 de la tarde. La autoridad de mesa es la máxima autoridad y va a ejercer sus funciones con absoluta independencia. Tanto del personal del comando electoral, que es las Fuerzas Armadas, la Gendarmería normalmente, el Ejército, que cumplen la función de resguardar el comicio, como de los delegados electorales, que van a estar a disposición de él para asistirlo en la función que tiene la autoridad de mesa. Este presidente de mesa, como recién decía José en Ecuador, y las sanciones tan importantes de abandonar una mesa en medio de un proceso de votación, también pasa en Argentina, también está regulado, no es una multa tan grande, pero sí está penado con prisión. ¿Y por qué? Porque el presidente de mesa tiene que estar necesariamente presente durante todo el día, es decir, desde que va antes 7 de la mañana a recibir el material electoral, a habilitar la mesa, hasta que termina su función completando los telegramas, completando toda la documentación que va a darse al correo argentino, y que después van a llevarse esas urnas cerradas con los certificados hacia un lugar donde se va a realizar el escrutinio definitivo de la elección. Bien, ¿quién lo designa? Acá sí, lo designa la justicia. Los juzgados federales con competencia electoral de cada una de las provincias los van a designar. Y van a usar un sistema aleatorio. Los requisitos es que estén empadronados, es decir, esto hace que sean nacionales o que sean por opción. ¿Por qué? Porque están en el padrón electoral, y van a presidir la mesa, en principio, donde votan, ¿sí? Entonces, la justicia electoral lo que va a hacer es sacar a los afiliados a los partidos políticos, tener en cuenta el grado de instrucción que tienen cada uno de los electores, y ahí va a seleccionar azarosamente en cada una de las mesas a estas autoridades de mesa. ¿Se les va a pagar? Sí, se les va a pagar un viático, ¿sí? Que yo hice la conversión, ¿no? Por la función convertido a dólar oficial de Argentina, son más o menos $25 por elección, por paso 25, por elección de medio término o presidencial, cualquiera sea, $25 más, y $15 por una capacitación que no es obligatoria, como ocurre en Ecuador o en Perú, por ejemplo, o en Chile, que tienen antes capacitaciones muy buenas a las que he asistido los días sábados anteriores a cada elección. Pero lo que hay que recordar es que esto, en la Argentina, ser autoridad de mesa, en un principio era una cuestión honorable, era una cuestión de la vuelta a la democracia, de que los electores festejaban esta posibilidad que teníamos nuevamente de votar en forma ininterrumpida,
pero que poco a poco este honor se fue cayendo cada vez más, y que ahora, cuando uno recibe un telegrama que lo designa autoridad de mesa, es un fastidio y realmente es algo que la mayoría de los electores no quiere cumplir con esa función. Los electores que son designados como autoridad de mesa tienen que tener entre 18 y 70 años. ¿Qué hicieron los juzgados federales en pandemia? Achicaron este límite que establece el Código Electoral y está llamando a electores que tienen entre 22 y 58 años por el riesgo que pueden llegar a tener en pandemia. Y además se tiende a designar a docentes. Los docentes en la Argentina, la mayoría, no todos, pero la mayoría tienen ya las 2 dosis de las vacunas, entonces se entiende que tienen hasta menos riesgo de poder llegar a contagiarse en una de las elecciones. Pero bueno, dicho esto, esto es lo que salió en los diarios de hoy. Y es una preocupación para todos los argentinos que estamos viendo con mucha preocupación esta elección. Autoridades de mesa, telegramas rechazados, segunda dosis e incertidumbre por la asistencia. Alerta por las autoridades de mesa, casi la mitad de los telegramas rebotaron en la provincia de Buenos Aires. Preocupación por el rechazo de los telegramas de autoridades de mesa. Como yo les decía, en 1983 esto era un honor ser designado como autoridad de mesa, pero a medida que nuestra democracia en forma interrumpida fue avanzando, cada vez que llega un telegrama hay que tratar de zafar, hay que tratar de esquivar esta carga pública irrenunciable que nos toca. Y es entendible, ¿saben por qué? Porque nosotros obligamos a una persona a levantarse ese día a las 5 de la mañana, lo obligamos a discutir con los fiscales, con los apoderados, a personas que por ahí no les interesa absolutamente la política o la elección, y lo obligamos a estar también discutiendo con los electores que me dicen que faltan boletas en el cuarto oscuro, vamos a ver después qué es eso, o hay problemas en las filas, o hay demoras, y los electores se la agarran con el presidente de mesa, con la autoridad de mesa. Ese presidente además lo obligamos a que después de terminar todo el proceso de votación, lo obligamos. Sebastián. A ver. Vamos a dejar Ahí está. contando votos y llenando planillas hasta las 10, 11 de la noche. Es decir, que estamos obligando a una persona que se levantó a las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, que va a poder recién volver a su casa. Este quizá sea uno de los momentos bisagra para repensar, ¿no?, la designación de autoridades de mesa de esta manera. Hay un registro de postulantes voluntarios, pero que casi no se usa y no ha tenido mucha eficiencia en lo que se ha visto. Bien, ya para ir terminando, yo les traigo acá, por eso yo pensé que era tucumana, Macarena, pero les traigo acá una presidenta de mesa en una elección subnacional en la provincia de Tucumán. Lo que van a ver es la presidenta de mesa explicando a los fiscales, fíjense la cantidad de fiscales que hay. Porque en Tucumán tiene un sistema de que se llaman acoples y tiene muchísima cantidad de oferta partidaria, por eso hay 25 fiscales. Parece la maestra con sus alumnos. Veamos lo que dice la presidenta de mesa en una elección de Tucumán, en la última elección de Tucumán. Les voy a contar la modalidad que vamos a usar para firmar los sobres. No podemos firmar los sobres en esta persona porque vamos a retrasar el trabajo, ¿sí? Lo que vamos a hacer es vamos a poner un horario. Por ejemplo, los primeros 3 de 8 a 9 van a firmar los sobres. De 9 a 10 van a firmar los 3 que ustedes que siguen. De 10 a 11 los otros 3 que continúan. Así vamos a hacer la firma de sobres, ¿sí? Porque no podemos todos. Después, si tenemos en algún momentito, cambiamos así levemente, usted puede ir para allá, para aquí, para que evitemos el traspaso del sobre hasta el final, ¿sí? En algún momento cuando estemos llegando para allá. Pero esa va a ser la modalidad. Vamos a tener 1 hora por 3 fiscales. Van a firmar, van a venir y yo voy a firmar al último el sobre para esperar. ¿Alguna pregunta que tengan? Más o menos vamos a estar controlando los sobres cada 20, 25 votantes o cuando algún elector diga que falta su boleta, ¿sí? No es que vamos a estar entrando a cada rato para no estropear todo lo que está acá dentro realizado, ¿sí? Cualquier cosita. Muy bien, esta es una presidenta de mesa capacitada y con experiencia. ¿Por qué? Porque van a ver que puede ocurrir que en el cuarto oscuro se
se roben las boletas o se pierdan las boletas, entonces no estén esas boletas de determinado partido en ese cuarto oscuro, pero eso ya sería tema de otro seminario. En las elecciones de 2017 tenemos siempre los observadores, nuestros observadores electorales sacan fotografías, y acá tenemos algunas, ¿no? Estas ocurrieron, como ven, en una escuela, en un jardín de infantes, ¿sí? En un jardín de infantes, vean las mesitas chiquititas, ordenadas, las boletas arriba, todo muy lindo, pero como yo les decía, no solamente obligamos a los presidentes de mesa a estar desde las 5 de la mañana despiertos a las 12 de la noche, sino que los obligamos a estar sentados en esas sillas pequeñas todo el día. ¿Se imaginan cómo les puede quedar la espalda a esos presidentes de mesa que ejercieron su función? Ya voy terminando. Para terminar, siempre me gusta recordar una propaganda de una radio que se llama La Rock and Pop, en la radio de Buenos Aires, que hace muchos años hizo una propaganda acerca del voto responsable. Algunos, bueno, los amigos ecuatorianos, conocen la figura de San Martín porque lo van a ver. El otro es otro prócer argentino, que es Belgrano. Pero vean qué es lo que dice la propaganda instando al voto responsable en la República Argentina. Hola, gorda. No, yo estoy acá saliendo de votar. No tengo ni idea quién voté. Te agarré cualquiera, no me acuerdo. ¿A quién votaste? No sé, agarré la primera que vi. ¿Qué me importa? Hay gente que dio la vida por este país. Votá con responsabilidad. Bueno, esto es todo lo que ha grabado para hoy. Obviamente quedo abierta a las preguntas que crean necesarias. Y muchísimas gracias de nuevo a la CIP, a Macarena, a Caterín, a Gastón y a los expositores que me acompañaron en esta charla. Gracias. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, ahora vamos a pasar a un espacio de preguntas. Y bueno, aprovecho también el pie de Sebastián, también queremos agradecerte por realizar esta actividad de forma conjunta con ALACIP Joven, y también queremos agradecer a IPSA y a ALACIP por la difusión y el apoyo a este conversatorio. Las preguntas se pueden realizar escribiendo en el chat del Zoom o también levantando la mano, y también obviamente pueden hacerse preguntas y comentarios entre los expositores y expositoras. Creo que acá en el chat ya habían escrito una pregunta que me parece que es para todos los expositores y expositoras. La pregunta es: ¿cuál es la posibilidad de fraude electoral en cada país con voto en papel o electrónico? Si no hay alguna otra pregunta, podemos pasar a que los expositores y expositoras respondan. Mm. No sé si quieren, alguno de los expositores quiere responder. Ahí Eduardo Álvarez levantó la mano también para realizar una pregunta. Esperamos que Eduardo pregunte y después pasamos a las respuestas. Bueno, hola, buenas tardes. Tenía tres preguntas, una para me olvidé el nombre, para Nazarena, para María Isabel del Salvador, si podía detallarme un poquito más a qué se refiere cuando dijo de la vecinalización de los votos. Entiendo que es algo para acercar un poco más la posibilidad de votar, pero si eso es solamente poner, no sé, urnas en las esquinas o como en la calle, ¿a qué se refiere con eso? Después para Ecuador,
mencionó en un momento provincias, y entiendo que Ecuador es un país unitario, entonces, ¿por qué menciona como provincias? ¿A qué se refiere así para entender un poquito mejor sobre el sistema? Y a Luciana de Brasil me hizo ruido lo de para quiénes son los que pueden ser elegidos, entre algunas de los requisitos, la notoria reputación. Si me puede especificar un poco más a qué se refiere con eso de notoria reputación, si hay algún estándar. Esas 3 preguntas, no sé, cualquier cosa las repito, no hay problema. Bueno, damos la palabra a María Isabel para que responda la pregunta de Eduardo y también si quiere responder la otra pregunta que se realizó por chat. Gracias. Sí, comenzaré con la primera pregunta, justamente. En una perspectiva muy global, comparada, partiendo desde el proceso que tenemos en El Salvador en cuanto al voto con papeleta exclusivamente, ¿no? Hay un debate por el tema de las listas abiertas y desbloqueadas que yo les mencionaba. Hay personas que decían que teníamos que ya migrar, digamos, a un voto exclusivamente electrónico. El debate es en la mesa, no es un tema cerrado, pero hasta el momento, y también partiendo desde el retorno de un sistema democrático que siempre se mantiene híbrido, ustedes sí me entenderán el término, pero desde la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, cada evento electoral, la voluntad popular se ha manifestado en las urnas y se ha respetado. Esto también se ha logrado gracias al acompañamiento de la comunidad internacional a los procesos de observación electoral, en los que hasta la fecha no ha habido indicios claros de que por una modalidad de voto mediante el papel, esto sea posible perpetrar algún tipo de fraude electoral. Hay excepciones, han habido situaciones en las que la autoridad competente, que en este caso además del tribunal, cuando ya se trata de materia penal, es exclusivamente de la Fiscalía General de la República, pero digamos, a la fecha la modalidad de un voto mediante la papeleta ha permitido y no ha habido intentos, digamos, o indicios claros de que la voluntad popular se pueda alterar de esta manera. Eso es hablando de la experiencia de El Salvador y en un criterio muy particular basada en la observación electoral, que ya con Sebastián tenemos coincidencias en varios países. El tema de la observación electoral en sí, que en un principio pues nace justamente para verificar que el día de la elección se respetara la voluntad popular y el proceso pudiese tener pues algunas garantías del acompañamiento internacional. Vamos hacia una era en la que la observación electoral debe ampliar sus alcances, yendo más allá del evento electoral propiamente y adaptándose también a la forma en la que quienes aspiran al poder llegan hacia sus electores. Y es ahí donde cabe o no también la posibilidad de una manipulación. Tenemos herramientas que llegan incluso a poder manejar o predisponer el pensamiento de los ciudadanos, y bueno, ahí la observación electoral convencional se está quedando atrás. Hasta ahí cerraría yo, perdón que me extendí en esta pregunta, y para responderle a Eduardo sobre el tema del voto residencial, se llamó en El Salvador, nació como parte de una recomendación de las misiones de observación electoral, tanto de la OEA como de la Unión Europea. El Tribunal Electoral acata, digamos, esta recomendación debido a 2 temas. Aunque El Salvador es un país muy pequeño, todavía hay lugares de condición rural en los que el acceso o la movilidad para los ciudadanos era un problema para asistir a votar. Aquí el voto es voluntario. Y también el tema
con los años incrementó el tema de la inseguridad, el tema del control territorial que los grupos delincuenciales tenían en algunos territorios, y esto generaba un conflicto cuando las personas por algún motivo se habían tenido, no habían podido cambiar su domicilio, o por A o B razón su identificación decía que vivía en un municipio, pero no había cambiado la dirección. Entonces esto generaba conflictos, y el tema de seguridad, eso es bastante complejo. Entonces hubo un proceso de adaptación, el tribunal acompañado siempre de la comunidad internacional, en la que inició programas piloto. ¿Y en qué consiste? Por ejemplo, si yo vivo en un edificio de apartamentos, o en la ciudad de San Salvador hay varios parques, entonces ya se dejaron de utilizar recintos pues mucho más amplios de los que se utilizaban, por ejemplo, estadios o colegios muy grandes, y se empezaron a utilizar estos pequeños parques que albergan únicamente las urnas de las personas que viven en ese sector. Anterior a esto, por ejemplo, en la ciudad de San Salvador, en la zona metropolitana que alberga la mayoría de votantes, se establecían algunos recintos como estadios de fútbol por orden alfabético. Entonces, si yo era apellido A o B, me tocaba desplazarme quizás hasta el otro lado de la ciudad, porque allá estaba asignadas las urnas por mi apellido. Ese fue el cambio que se tuvo, y tuvo resultados positivos en cuanto al impacto que podía tener el tema de la movilización de votantes por parte de los partidos políticos, porque entonces se cae el elemento de que el partido pone a disposición un autobús o el transporte para que la gente vaya a votar, porque estamos hablando que hay personas que pueden ir a pie al centro de votación, no necesitan ir en automóvil, o el transporte colectivo habitual fácilmente les lleva hacia donde tengan que votar. Y también les mencionaba un tema profundo aquí en el país, es el tema de la inseguridad, y bueno, ya las personas votan en sus territorios, entonces en aquellos lugares tan complejos donde las pandillas saben o conocen a las personas que ingresan, que no pertenecen al territorio, esto disminuyó bastante ese riesgo para los votantes. Y esto se puede comprobar mediante la asistencia que se toma, que justamente las juntas receptoras de votos llevan el control de la participación en cada mes. Entonces, en eso consistió el proyecto del voto residencial, y se mantiene hasta la fecha de esa manera en todo el país. Bueno, ahora damos la palabra a José Zurita, también para que pueda responder la pregunta que realizó Eduardo y la que se realizó en el chat. Si cualquier cosa que necesita, le repito. Claro, a ver, primero quisiera empezar con la pregunta del chat que hizo Isaac. Veo también que hay otra pregunta de Ignacio. Pero bueno, en cuanto a la pregunta de Isaac, bueno, si la persona que quiere hacer fraude encuentra las maneras de realizarlo, ¿no? O sea, antes en el Ecuador, en las últimas elecciones, en las del 2017, al fraude lo denominaron como un apagón en el sistema electrónico del Consejo Nacional Electoral. Entonces, de esa manera, no necesariamente son los miembros de las juntas receptoras del voto quienes realizan los cambios en cuanto al número de votos, sino ya directamente en la autoridad competente que viene a ser este ente rector, el CNE, donde se evidencian este tipo de fallas, este tipo de fraudes electorales. En el Ecuador no tenemos voto electrónico, se hizo en las elecciones del 2013, me parece que se hizo una prueba, un intento de voto electrónico, pero obviamente eso fue controlado, fue un semi-experimento, llamémoslo así. De eso salió una investigación, la cual les recomiendo la puedan buscar y leer, de un profesor belga, Regis Dandoy,
les puedo dejar el nombre en el chat para que lo puedan revisar, en donde él hizo esta, justamente aprovechando que en 2 provincias del Ecuador se realizó el sistema de voto electrónico, poder ver cuán eficaz era y ver qué diferencias existían, ¿no? Entre el voto físico y el voto electrónico. Creo que sería un buen ejercicio como para que lo puedan revisar. Ahora, en cuanto a la pregunta de Eduardo, sí, somos un país unitario, pero no por eso significa que no estamos divididos territorialmente. Como puedes ver, aquí te dejo una imagen de cómo está dividido el Ecuador en cuanto a las provincias. Aquí tienes la Pichincha con la capital Quito. Eso, puede que, o sea, ser unitarios no significa que a la interna no estés dividido territorialmente, ¿no? Tal vez la diferencia es que cada una de estas provincias no son, no cuentan con una persona, o sea, no cuentan con una autonomía como en un sistema federal, pero del resto estamos divididos territorialmente. Veo también que hay una pregunta de Ignacio, la voy a leer. Dice una pregunta para José Zurita. ¿Hay algún tipo de excepción o excusabilidad en caso de que el presidente Mesa abandone la misma por alguna por alguna razón de fuerza mayor? Bueno, eso, como lo vimos en caso de que no se presenten, tienen los justificativos, ya sea por alguna orden de restricción legal, por alguna restricción legal, alguna fuerza mayor como calamidad doméstica. Y en el caso de que suceda, ya una vez que la mesa esté instaurada y que el miembro esté dentro de esté en la mesa, las mismas razones, o sea, son las mismas razones que vemos cuando no se presentan. En caso de que exista alguna calamidad doméstica, esta debe ser comprobada y verificada por la fuerza del orden en ese instante. No sé si es que tal vez ahí con eso respondí todas las preguntas o queda alguna otra que... Sí, por lo menos por las preguntas que eran de esta ronda, sí. Así después Bien, damos la palabra a los otros expositores y hacemos otra ronda de preguntas. perfectísimo, gracias. No, gracias a vos. Bueno, ahora pasamos la palabra a Luciana, que también tiene una pregunta de Eduardo Álvarez y la pregunta del chat. Bueno, Brasil, el sistema electoral utilizando la urna electrónica está ahí desde 1996. Entonces, hace muchos años que tenemos ese sistema, entonces que es algo que ya está en la cultura política, ¿no?, de brasileño. Entonces, que nunca se ha también desde ahí documentado ningún episodio de fraude. E algo importante a dizer é que existe a possibilidade de realizar auditorias. Depende aí das petições dos partidos, dos candidatos derrotados. Então, isso pode passar. Em 2014, em la disputa entre Dilma Rousseff e Aécio Neves, aí o resultado foi muito apretado. Então, que o partido aí de Aécio Neves, Partido Social da Democracia Brasileira, pediu a auditoria e se ha hecho todo e não se constatou nenhuma irregularidade em este processo. Então, que é uma herramienta com muita confiabilidade. Então, é possível que seja auditável. Então, isso é muito importante. Em los últimos meses, se ha pedido muito que o voto impresso volvesse às eleições. Não que as urnas seriam rechazadas, mas se
se continuaría con las urnas, pero también con el voto impreso. Esa fue una demanda del presidente de la República, Bolsonaro, por esa implementación del voto, pero sin ninguna comprobación de fraude anterior. Al revés, se pide el voto impreso antecipando una posible fraude en las elecciones de 2022. Creo que es algo como pensando ahí en una posible derrota electoral, se tiene ahí un motivo para tumultuar el proceso enfim, pedir recontagem de los votos. Entonces, que eso es que pasa en Brasil en esa parte, pero es confiable. Los estudios comprueban eso. Há estudos internacionais de la transparência eleitoral internacional, então não é o problema. A pergunta de Eduardo, Eduardo, a gente que tem processo na justiça com alguma decisão não se pode participar como membro de las mesas, ou também se essa pessoa tem algum débito com a justiça eleitoral, sea por no haber votado en las 3 últimas elecciones o no haber pagado o justificado la ausência em uma eleição. Então, esses são alguns dos critérios que são utilizados. Creio que em chat há uma pergunta, não? Respondo ahora, ¿no? Bueno, sí, sí, si quieres aprovechar ahora y porque como es justo específica para vos. Sí, se pregunta se o sistema de voto eletrônico requer uma capacitação prévia, não? Ou seja, se há alguma formação. Então, como é dito, então, há muito que temos esse sistema. Então, é algo muito natural. Pero igual, o Tribunal Superior Eleitoral tiene simuladores para que a gente se pueda aí conhecer como é esse sistema antes das eleições. Então, claro que há treinamento prévio desta gente, pero hoje a gente se maneja muito bem. Lo que pasa es cuando llegamos al terminal ahí en la sesión electoral, el funcionario de la mesa recorre el documento de identificación, registra en el sistema y ahí habilita el voto en la urna. La gente va a la urna, se puso lá los números y vota. Entonces, es muy rápido y no se ve, por ejemplo, muchas colas en las sesiones de votaciones. Entonces, es un procedimiento muy rápido. Y los partidos también suelen entrenar a la gente para votar, ¿no? Es algo común, hasta mesmo para que a gente aí acostumbre com seu número aí dos seus candidatos. Pero é isso. Gracias por las preguntas. Muchas gracias, Luciana. Damos la palabra a Sebastián, si desea responder la pregunta que hizo Isaac. Y después continuamos. La de Isaac era sobre el tema La del fraude, posibilidad ¿no? de fraude electoral en países con voto en papel o Bien. electrónico. Bueno, a ver, todos tenemos o voto en papel o voto electrónico. Posibilidades de fraude, si alguien quiere hackear el sistema, lo va a poder hacer. O sea, si quiere, tiene intención. Lo que hay que apuntar es al tema de los controles cruzados, los controles recíprocos que tienen nuestros sistemas de votación de todos los países. En el caso de Brasil, yo la escuchaba a Luciana y escuchaba las declaraciones de Bolsonaro. El sistema es como, le funciona a Brasil, y hay que entender que en el país que tiene mayor población de América del Sur, donde un escrutinio en papel como el nuestro tardaría varios días en tenerse el resultado, y le funciona, está bien que sea así. En Argentina se ha intentado en algunas provincias
comenzar a utilizar la tecnología para los sistemas de votación, lo que nosotros vemos desde el observatorio lo vemos bueno, o sea, es inexorable que a más población se tenga que aplicar más tecnología si se quieren resultados más rápidos y con mayor facilidad. Fíjense que con la aplicación de la tecnología, con el llamado boleta única electrónica que tenemos acá, el escrutinio de la mesa, que tarda, como yo les decía, en papel, con boleta múltiple, puede tardar 4 horas en hacerse, con el sistema de boleta única electrónica tardan 2 minutos. O sea, a las 6:10, a las 6:20 de la tarde, ya tienen los fiscales los certificados y ya está el telegrama del escrutinio. Y eso se hace, esa operación del escrutinio de la mesa se hace a la vista de todos los fiscales, lo que también da mayor seguridad. Y en cuanto a la boleta única de papel, nosotros decimos que hay muchísimas ONGs en la Argentina que quieren la implementación de la boleta única de papel, lo van a escuchar muchas veces, pero en algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Buenos Aires, que yo les decía que tiene el 38% del padrón electoral, hacer una boleta única de papel con semejante cantidad de candidatos y de partidos que se presentan en una elección provincial, hace bastante engorroso esto, y quizá no sea útil utilizarla. Sobre todo viendo algunas experiencias en países, en Chile me acuerdo, donde la anulación de una boleta de papel con un presidente de mesa que no sea sincero, que quiera cometer algún tipo de delito, marcando la boleta de papel con una cruz más o una raya, esa boleta es anulada. Entonces se puede obtener una gran cantidad de votos nulos, como ha pasado también en algunas provincias en la Argentina, como Córdoba y como Santa Fe, que utilizan un sistema de boleta única de papel con muchísimos problemas, han tenido muchísimos problemas con esa implementación. Pero en principio yo te diría, como decía Luciana, no, ni en Brasil ni en Argentina se puede hablar de que hubo fraude desde la implementación, desde la vuelta a la democracia en Argentina por lo menos. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, voy a dar la palabra primero a Valdés Adriana y después a Damián Liñán, que levantaron la mano hace un tiempo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi primera pregunta era para el exponente José Zurita Tapia. Hubo algo en el PowerPoint o en las diapositivas que él subió que me quedé leyendo y me llamó la atención, que si yo no malinterpreté, él explicaba que no podían ser autoridades de mesa los estudiantes de ciencias médicas, veterinaria y agronomía. Si yo no entendí mal, quería saber cuál es el motivo por el cual ellos no podían integrar la mesa. Bueno, Damián Liñán, ¿puedes preguntar? O no sé si quieres hacer un comentario. No, lo que yo quería saber era si también, como dijo la compañera, no malinterpreté yo, esto va para la expositora María Isabel del Salvador, que en el 2018 hubo esta transformación en el proceso electoral, que si mal no entendí, repito, permitía que ser autoridad de mesa a los civiles, ya que antes, según había dicho, quienes presentaban los listados de los ciudadanos que podrían ser autoridades de mesa eran los mismos individuos que pertenecían a los partidos políticos, y por ende quería saber por qué tomó tanto tiempo esa reforma, porque recién en el 2018 y no antes, más que nada para indagar el contexto político histórico de El Salvador. Eso es todo. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a los expositores para que respondan, leo la última pregunta que llegó y bueno, y pido disculpas para quienes se quedaron también con ganas de seguir haciendo preguntas, pasa que por una cuestión de tiempo ya deberíamos ir cerrando. Así que la pregunta es para Sebastián, pero primero le paso la palabra a José Zurita para que responda, después a María Isabel y después a Sebastián. Y si querés ir leyendo la pregunta en el chat, o también la puedo leer antes de que responda. José Zurita, tienes la palabra. Claro, gracias. No fue un problema de que lo leíste o lo interpretaste mal, Ariana. Sí, así es como consta en el registro del Código de la Democracia, aquellas personas que están excluidas de conformar las juntas receptoras de voto.
Y la verdad no sabría decirte el porqué de esto. Me imagino que es una decisión técnica tomada desde el Consejo Nacional Electoral por algún tema de ser estudios, no sé, personas que están en sectores estratégicos. Eh, Más allá de eso no sabría qué decirte, la verdad, pero así es como consta legalmente, estas personas no pueden formar parte de las juntas receptoras del voto, o al menos es lo que se evidenció en esta última elección. Lo cual creo que tiene sentido por lo que te indico de que pertenecen a sectores estratégicos durante la pandemia. Entonces eso. Y eso, esa respuesta. Muchas gracias. María Isabel, para que puedas responder la pregunta. Gracias. Sí, bueno, no, te agradezco la pregunta. Realmente sí es curioso que hasta el 2018 se haya realizado esto. La verdad es que aunque los partidos proponían personas que estaban afiliadas, muchas veces las personas pueden no haber estado afiliadas a los partidos, pero simpatizaban con el partido, conocían a alguien, le decía, te voy a anotar para que vayas. Aquí se utilizaba una frase muy curiosa que decía, tengo que ir a cuidar urnas. Entonces, porque se entendía que iba a cuidar el voto de su partido. Y esto sí tiene que ver con el contexto histórico de El Salvador, en el que la democracia cuando retorna en la forma que la conocimos posterior al conflicto armado, es básicamente un pacto entre las fuerzas políticas. Entonces, este pacto se tradujo en cuotas de poder y de participación, incluso en las instituciones del Estado, incluyendo al mismo Tribunal Supremo Electoral, que estaba conformado por magistrados que representaban directamente a los partidos políticos. Dicho esto, digamos, era parte del juego o de ese pacto social tácito que hubo en el país posterior al conflicto armado, el hecho que fueran los mismos partidos quienes cuidaban el voto, siendo miembros de junta receptora de votos. Y esto es curioso y es muy particular porque aún así, como ya les decía en la respuesta anterior, nunca hubo una duda de que la voluntad popular expresada en el voto se había alterado, aunque fuesen los mismos miembros del partido quienes conformaban las JRB. Con el paso del tiempo, con el desgaste natural de los partidos tradicionales que tenía el país, con la desconfianza que aumentó de la ciudadanía, incluso en las instituciones y de paso del mismo Tribunal Supremo Electoral, se vio la necesidad de que la ciudadanía, para aumentar la confianza en el proceso electoral, fuese partícipe y pudiera tener una responsabilidad en el proceso electoral sin tener una vinculación partidaria. Lo menciono así porque lo empezamos a ver no solo en el Tribunal Supremo Electoral y en la conformación de las JRB, sino en otras instituciones públicas que tenían cuotas o tenían magistraturas o tenían organismos colegiados. La ciudadanía sabía qué persona o qué funcionario representaba a qué partido político. Entonces, a raíz de esto, se va erosionando, digamos, se va disminuyendo la confianza en los procesos y casi que todo lo que tuviese olor o color a partido político estaba mal. Y producto de ello, pues se toma la decisión de poder darle a la ciudadanía un espacio, a la ciudadanía que no pertenecía a un partido político, un espacio en el proceso. Y de ahí surge que uno de los requisitos es precisamente no estar afiliado a un partido político para poder conformar las JRB. Hay aristas distintas porque también hubo éxodos de los partidos y entonces gente que en su momento estuvo afiliada para poder cuidar votos se desafilió y bueno, ya en estos próximos sufragios
habrá pasado el tiempo prudencial en el que pueda volver a aparecer este nombre de la persona en los listados de los que el tribunal elige y hace la selección aleatoria. Pero tiene que ver con el desgaste natural de los partidos políticos, el querer dar este paso, y de las recomendaciones de la observación electoral, en las que seguramente en algún momento se vio el hecho de que la vinculación directa a un partido político influía en la forma de administrar la junta receptora de votos con algún tipo de preferencia. Y bueno, finalmente los observadores recomendaban que no fuesen miembros de partidos políticos, porque en algunos años incluso llevaban el distintivo del color de partido político. Y hay quienes, incluso observadores internacionales, esto lo interpretaban como parte del civismo y de un nivel pacífico en el que se lograban llevar elecciones a cabo en El Salvador sin ningún tipo de violencia, sabiendo que tenía a mi contrincante como secretario o como vocal en la JRB. Entonces era casi que un juego de que entre los mismos lobos se cuidaban y se respetaban las reglas y sus votos. Pero tenía que ver con el pasado, digamos, político de partidario que existía en El Salvador, porque hay partidos políticos que existen incluso desde antes de los acuerdos de paz, que fue en el año 92, y que todavía existen en el país. Y bueno, para agregarle un poco de pimienta, pero no estamos hablando de eso, pero justamente este contexto bajo el que surge el liderazgo del actual presidente de la República, con ese desgaste natural de los partidos tradicionales. Entonces, no es aislado, digamos, el discurso que él retoma. Él llegó al poder mediante un partido tradicional en un inicio, pero esto no era exclusivo de una campaña, digamos, o de él como líder, sino que realmente ya los partidos estaban muy desgastados y también el tribunal no podía permitirse que el hecho de la conformación de la JRB o del mismo organismo colegiado del tribunal fuese la oportunidad para que la ciudadanía, o fuese la causa para la que la ciudadanía perdiera confianza en los procesos electorales. Y voy a responder brevemente una pregunta del chat que estaba hacia atrás sobre cómo se pasa a segunda vuelta. En El Salvador, la elección presidencial, solo hay segunda vuelta para una elección presidencial, y establece que el ganador es el que tenga el 50% de los más uno. De manera que esa es la normativa. Quien no logre el 50% más uno, pues automáticamente hay una necesidad de ir a una segunda vuelta presidencial que no se tuvo en el 2019, en nuestra última elección presidencial. Gracias. Muchas gracias, María Isabel. Sebastián, no sé si leíste la pregunta o querés que la lea, la que está en el chat. Hola, sí, soy breve, así Bien. están cerrando. Sí, la pregunta es de Santiago. A ver, el problema de las autoridades de mesa es muchísimo menor que el problema de cambiar un sistema de votación solo por las autoridades de mesa. No, si le agregamos un sistema de categorías con boleta única de papel, el problema los presidentes de mesa lo van a tener igual, va a seguir existiendo. Lo que nosotros decimos es que lo que hay que tender es a una capacitación de tipo obligatoria. O sea, si te designan una autoridad de mesa, te tienen que obligar a capacitarte. Con eso también vas a tener menos miedo de ir a lo desconocido. Eso me parece que estaría muchísimo mejor. Otra cuestión sería hacer lo que hacen en Ecuador. Yo cuando fui a las elecciones en Ecuador, el tema de la notificación a las universidades, en los estudiantes, para que sean autoridades de mesa, y sobre todo de carreras que tenían que ver con matemática, es decir, ingeniería, economía. Entonces tenían presidentes de mesa en Ecuador jóvenes y muy capacitados para poder llevar adelante esa función. Eso también podría llevarse adelante. Se podría también mejorar elevando el viático. O sea, estamos hablando de que se pueden llevar $40 hoy
en Argentina, yo diría que si lo elevan al doble, va a ser más o menos un premio como el que se le da en Brasil de tener 6 días de vacaciones a los empleados que fungen como presidentes de mesa. Así que creo que quedó respondido. Muchas gracias, Sebastián. Y bueno, ahora ya cerramos esta actividad. Queremos agradecer a los expositores y expositoras, a María Isabel, a José, a Luciana y a Sebastián por su tiempo, por haber compartido con nosotros, bueno, las experiencias de sus países. También queremos agradecer a quienes participaron, tanto asistiendo al conversatorio como también realizando preguntas. Y bueno, y nada, también en nombre de ALACIP Joven, agradecemos, bueno, a Sebastián y al Observatorio de Estudios Electorales y Políticos Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata por esta actividad y esperamos poder continuar realizando actividades de forma conjunta. Cualquier cosa, bueno, como les compartió mi compañera, están en nuestras redes de ALACIP Joven para que puedan también ver otras actividades que realizamos y también contactarnos. Así que nada, muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Sebastián, también si querés